Continuamos con nuestro recorrido por la proposición incluida en la organización de la oración compleja. Y nosotros que hemos estado viendo la relación entre el sintagma adverbial y la proposición incluida adverbial, hemos podido ver que una proposición incluida adverbial podía ocupar el lugar sintáctico que le corresponde a un sintagma adverbial, teniendo en cuenta que el adverbio, el adverbio central, el adverbio prototípico, el adverbio que en general reconocemos como el elemento más característico y que tiene todas las propiedades del adverbio como adyacente del verbo, es aquel adverbio circunstancial, el adverbio contextualizador, el adverbio de tiempo, de lugar, de modo o de cantidad. También hemos visto cómo aquel lugar sintáctico que ocupa un sintagma adverbial organizado en torno a un adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, cuando ese lugar sintáctico está ocupado por una proposición incluida, vimos que se trataba de una proposición incluida adverbial propia, que podía ser sustituida por un adverbio porque está cumpliendo una función que le corresponde al adverbio. Vamos a ver qué pasa con las proposiciones incluidas adverbiales que no son propias, que no pueden ser sustituidas por adverbio. Veamos. Veamos la ficha que les tenemos preparada como pizarrón. Nosotros nos vamos a dedicar en esta parte a la proposición incluida adverbial impropia, es decir, aquella que no puede ser sustituida por adverbio. Es decir, no ocupa una función, no cumple una función sintáctica en nombre de un adverbio circunstancial o en lugar de un adverbio circunstancial o un adverbio contextualizador. Por otra parte, una proposición incluida adverbial pertenece al campo de las adverbiales, pero en principio podríamos decir por descarte, porque no forma parte del universo de las adjetivas, ya que no modifica a sustantivo, no pertenece tampoco al campo de las sustantivas, porque no cumple la función de un sustantivo, sino que, en este caso, lo que hace la proposición incluida adverbial impropia es introducir alguna causa, por ejemplo, a través de un adjunto explicativo como adjunto causal. ¿Recuerdan cuando agregábamos un adjunto explicativo para indicar la causa por la cual sucedió la situación manifestada por el verbo principal? Bien, cuando nosotros introducimos la causa a través de proposiciones incluidas que están encabezadas por subordinantes como porque, ya que, dado que o puesto que, en ese caso tenemos una proposición incluida adverbial impropia, que no puede ser sustituida por un adverbio porque no existe, por ejemplo, el adverbio de causa. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con la oración, el intruso atropelló el sillón porque ella lo había colocado allí para que tropezara. Si nos preguntamos por qué atropelló el sillón, responderemos porque ella lo había colocado allí para que tropezara. Es decir, acá hay toda una estructura que comienza con el subordinante porque, que tiene como verbo incluido a había colocado. Había colocado. ¿Quién había colocado? Ella. ¿Qué había colocado? Lo, que es el sillón. ¿Dónde lo había colocado? Allí. ¿Para qué lo había colocado? Para que tropezara. Entonces, todos estos elementos quedan dentro de la proposición incluida, cuya función es indicar la causa por la que sucedió la situación expresada en la proposición principal. Entonces, una proposición adverbial impropia, en una primera posibilidad, puede introducir la causa a través de un adjunto explicativo que es el adjunto causal. Y esa causa está expresada por una proposición incluida que puede estar encabezada por subordinantes como porque, ya que, dado que, puesto que.
También una proposición incluida adverbial impropia, es decir, aquella que no puede ser sustituida por adverbio, puede funcionar a la manera de un especificador oracional en el caso de los modificadores oracionales. No pertenecen a la oración en sentido estricto porque no forman parte ni del sintagma nominal ni del sintagma verbal. ¿Cuáles son estos dos modificadores oracionales? Recordémoslos. Uno es el modificador oracional condicional. Si nosotros nos encontramos con la oración, si alguien le hubiera avisado que eso sucedería, ella habría cancelado su viaje. Todo esto es aquello que nosotros podemos reconocer como una oración en sentido común, tradicional. La oración como aquello que comienza en la mayúscula inicial y termina en el punto, que cierra toda la estructura. Ahora bien, desde una perspectiva más estricta, desde un punto de vista lingüístico, gramatical, más estricto, la oración solamente es el sintagma nominal y el sintagma verbal. Es decir, el sujeto, el sintagma nominal y el sintagma verbal conformado por el verbo con sus complementos y adjuntos si los hubiera. O sea que en sentido estricto, la oración, que en sentido tradicional, por ejemplo, yo puedo reconocer como que acá la oración es, si alguien le hubiera avisado que eso sucedería, ella habría cancelado su viaje. Pero en sentido estricto, pensemos que si alguien le hubiera avisado que eso sucedería, esto es una proposición incluida. Comienza con el subordinante sí. Tiene como verbo incluido al verbo hubiera avisado. Hubiera avisado que eso sucedería, o sea que eso sucedería forma parte de la estructura del verbo incluido, por eso queda dentro de la proposición incluida. Ahora, si nosotros miramos fuera de la proposición incluida, el verbo principal es habría cancelado. Tenemos la situación de cancelar. ¿Quién canceló o quién habría cancelado? Ella, el sintagma nominal. Habría cancelado su viaje, el sintagma verbal, formado por habría cancelado el predicado, que tiene dos elementos que parecen dos palabras, pero que forman una sola unidad léxica, porque es un verbo en tiempo compuesto. Habría cancelado. Es un verbo que está en condicional compuesto del modo indicativo. Por eso está formado por auxiliar y participio. Ahora, ¿qué es lo que habría cancelado? Su viaje. Su viaje es el complemento objeto directo, el objeto cancelado. Pero si nosotros pensamos, si alguien le hubiera avisado que eso sucedería, ¿forma parte del sujeto? No, porque esto no modifica al sujeto ella. ¿Forma parte esta proposición incluida del sintagma, del sintagma verbal, que es habría cancelado su viaje? No, porque dentro del sintagma verbal, si alguien le hubiera avisado que eso sucedería, no responde a una pregunta que nosotros pudiéramos hacerle al verbo cancelar, al verbo habría cancelado. Como no responde a una pregunta que se le puede hacer al verbo principal, entonces no forma parte del sintagma verbal. Eso quiere decir que esto no es ni un complemento ni un adjunto. No forma parte del sintagma nominal, no forma parte del sintagma verbal, entonces todo esto es un elemento que modifica a la oración en sentido estricto. Y ahí, si recordamos, la oración en sentido estricto es solamente el sintagma verbal y el sintagma nominal. Aquí el sintagma nominal es ella. El sintagma verbal es habría cancelado su viaje. O sea que todo esto, ella habría cancelado su viaje, todo esto es la oración en sentido estricto. Esto y solamente esto, solamente sintagma nominal, sintagma verbal. O sea que
Sintagma nominal, sintagma verbal, que es la oración en sentido estricto, aparece modificado por esta proposición incluida. Es decir que esto es una especie de elemento que nosotros podríamos reconocer diciendo que esto es el núcleo oracional, que este núcleo oracional aparece modificado, aparece especificado por este modificador oracional condicional. Piensen ustedes que la oración en sentido estricto, ¿ella habría cancelado su viaje? ¿Ella habría cancelado su viaje? ¿En qué circunstancias? ¿Qué tendría que haber sucedido para que ella hubiera cancelado su viaje? Y ella habría cancelado su viaje si alguien le hubiera avisado que eso sucedería. O sea que, aquí, en esta oración, que en sentido tradicional, en sentido general, es una oración que va desde aquí hasta aquí, pero que en sentido estricto hemos podido determinar que solamente está conformada por ella habría cancelado su viaje, esta oración recibe un modificador oracional, porque todo esto es un elemento que modifica a la oración en sentido estricto. ¿Cómo lo modifica? Manifestando una condición. Para que ella hubiera cancelado su viaje, tendría que haberse cumplido una condición, que es la de que alguien le hubiera avisado que eso sucedería. Si alguien le hubiera avisado que eso sucedería, ella habría cancelado su viaje. Es decir, si esto hubiera sucedido, se habría dado esta situación. Entonces, aquí tenemos, por la proposición incluida, una estructura que modifica a la oración en sentido estricto, indicando una condición que debería haberse cumplido para que pueda darse la situación principal expresada en la oración en sentido estricto. Pensemos otra posibilidad. Si alguien le avisa que eso sucederá, ella cancelará su viaje. O sea que acá la oración en sentido estricto es ella cancelará su viaje. Pero ¿en qué caso cancelará su viaje? Si alguien le avisa que eso sucederá. Es decir, que ella cancelará su viaje es la oración en sentido estricto, en esta reformulación, pero solamente cancelará su viaje, ella cancelará su viaje, si se cumple la condición, que es la de que alguien le avise que eso sucederá. Entonces, cuando tenemos una proposición incluida que es modificador oracional, que aporta la condición es modificador oracional condicional de una oración en sentido estricto, esa proposición incluida es una proposición incluida adverbial impropia, porque no existen los adverbios de condición. Solamente puede expresarse esto a través de una proposición incluida. Y esta proposición incluida no pertenece a la oración porque no forma parte ni del sintagma nominal ni del sintagma verbal. Por eso decimos que es un especificador oracional. De alguna manera especifica a la oración indicando la condición que se debe cumplir para que se dé la situación expresada en la oración. Y acá tenemos un error que modificar. Esto es modificador oracional concesivo. El modificador oracional concesivo es aquel que no pertenece a la oración en sentido estricto, es decir, que una vez más no forma parte del sintagma nominal, no forma parte del sintagma verbal, pero no establece una relación condicional, sino que refuerza el sentido de lo que dice la oración en sentido estricto, cancelando una proyección en contrario que uno podría llegar a ver formulado. Por ejemplo, veamos la oración. Acá tenemos el modificador oracional concesivo. Recuérdenlo por si están tomando apuntes de esto. Aunque nadie acudió a la cita,
el hombre cumplió con su palabra. Aquí, aunque abre una proposición incluida, cuyo verbo interno, verbo incluido, es acudió. Aunque nadie acudió a la cita, cerramos. El hombre cumplió con su palabra. Acá tenemos una estructura formada en torno al verbo cumplió. ¿Quién cumplió? El hombre, el sintagma nominal. ¿Con qué cumplió? Con su palabra. Esto es el complemento régimen. Y el hombre, sintagma nominal, cumplió con su palabra, sintagma verbal. Fíjense que, aunque nadie acudió a la cita, no modifica el sujeto del hombre. Por otra parte, aunque nadie acudió a la cita, no modifica al verbo cumplió, por lo tanto tampoco está en el sintagma verbal, porque no puede responder una pregunta al verbo principal, que es cumplió. Yo no voy a poder encontrar ninguna pregunta, ¿qué cumplió, con qué cumplió, con quién cumplió, cuándo cumplió, por qué cumplió? Ningún interrogante me va a llevar a que yo responda, aunque nadie acudió a la cita. Por lo tanto, esta proposición incluida no forma parte ni del sintagma nominal ni del sintagma verbal, o sea que la oración en sentido estricto aquí es el hombre cumplió con su palabra. Y esa oración en sentido estricto, el hombre cumplió con su palabra, recibe un modificador oracional. Es decir, que esta estructura, que es la oración, la verdadera oración, sintagma nominal, sintagma verbal, tiene una especificación que lo que hace es reforzar este contenido, decíamos al comienzo, cancelando una proyección en contrario. El hombre cumplió con su palabra, reforzamos ese contenido. Realmente el hombre cumplió con su palabra. Si alguien pudiera haber proyectado la idea de que, como nadie acudió a la cita, entonces el hombre no se habría visto obligado a cumplir con su palabra, no. Lo que está diciendo es que, aunque alguien pudiera pensar que si nadie acudía a la cita, el hombre no se vería obligado a cumplir con su palabra, a esa proyección la vamos a cancelar, porque aunque nadie acudió a la cita, el hombre realmente cumplió con su palabra. Veamos otro ejemplo que muestre un comportamiento similar. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, aunque estaba enferma, ella fue a la clase. Ella fue a la clase es el contenido de la oración en sentido estricto. Ella, el sintagma nominal, fue a la clase, el sintagma verbal, y ese contenido, ella fue a la clase, está reforzado, está diciendo que ella de verdad, realmente, fue a la clase, y que, aunque ella estaba enferma, nos está indicando que, si alguien pudiera haber proyectado la idea de que por estar enferma, eso la podría haber llevado a no asistir a la clase, esa situación no sucedió, porque a pesar de estar enferma, ella concurrió a la clase. Entonces, fíjense cómo la estructura concesiva es una estructura que lo que hace es reforzar el contenido de la oración en sentido estricto, anulando una proyección en contrario.